bienvenidos a nuestro programa Prácticas Pedagógicas para la Paz, visibilizando las geopedagogías desde los territorios de maestras y maestros. Un saludo cordial a nuestra audiencia, a los expedicionarios, a los docentes y comunidad en general que está viendo nuestro programa. Un saludo también a los invitados el día de hoy. Me encuentro en compañía de la compañera expedicionaria Julie López, en este momento haciendo la presentación. Damos a inicio a este programa como reconocimiento a las prácticas pedagógicas alternativas de maestros y maestros. Julie, un saludo expedicionario y cuéntanos sobre los invitados del día de hoy. Hola Carlos, un saludo para ti también y para todos los que observan este programa. El día de hoy es muy especial para nosotros y en especial para el equipo de Expedición Pedagógica. Tenemos a unos invitados que son las personas que pertenecieron a la Expedición Pedagógica desde sus inicios. En esta ocasión nos acompañan expedicionarios del departamento de Risaralda como los profesores Doris Balbuena, Nelson Álvarez, Carlos Aracay y la expedicionaria Silvia Martínez. Denos, por favor, todos un saludo de bienvenida. Bueno, inicialmente quiero agradecer a Carlos Rosero y a Judy por la invitación a este especial programa que nos convocan específicamente para que rememoremos, recordemos ese proyecto tan bonito como fue la expedición pedagógica en Risaralda. Quiero también saludar a mis amigos Carlos Zaracay Rivas y Doris Balbuena, quienes aparte de ser amigos y compañeros, fueron coequiperos de este viaje, un viaje que nos llevó muchos días, incluso estuvimos desde el 99 hasta el 2006 incluso, y posterior nos seguimos encontrando. Entonces, un saludo a los que me antecedieron en el ejercicio y obviamente a los que nos están viendo en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Feliz de tenerlos acá en Prácticas Pedagógicas para la Paz. También queremos escuchar el saludo de nuestros compañeros, en este caso, compañera Doris Balbuena. Un saludo para la audiencia. Bueno, es para mí un gran placer, un honor poder saludar a mis compañeros maestros de toda Colombia, recordar este proyecto maravilloso de expedición pedagógica que obviamente por la continuidad que ustedes le han dado, que por el camino que nosotros recorrimos y por la continuidad que ustedes le han dado, se convierte en el proyecto pedagógico más importante de la historia de la pedagogía colombiana. Entonces, un gran abrazo para todos ustedes, para todos los estudiantes y para todas las comunidades educativas que nos están escuchando, nos están viendo. Un abrazo para todos. Bueno, también contamos con el profesor Carlos Aracay, docente expedicionario. Bienvenidos y regálenos un saludo para esta audiencia que nos ve hoy. Saludito, con cariño, con entusiasmo, con la alegría de volver a estos caminos de la expedición pedagógica. Julie, Carlitos, Rosero. Qué linda participación de Doris Balbuena y de mi gran amigo José Nelson. En esto estamos y vamos hablando, como lo dice Doris, muy acertadamente, ¿no? Para toda la audiencia, para todos los que gozan precisamente de este ejercicio de la pedagogía. Un saludo también muy cariñoso, muy cordial. Otro de nuestros invitados el día de hoy es la compañera Silvia Martínez desde el municipio de Cartago. Regálanos un saludo para la audiencia. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Julie, muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Igual que mis compañeros, claro, es una felicidad grande reencontrarnos, encontrar a Carlos, a Nelson, a Doris, a todos aquellos con los que en algún momento compartimos expedición. Y bueno, continuamos en este viaje y esperamos que sea un viaje también para todos aquellos que en algún momento nos puedan escuchar y puedan recordar todo lo que ha sido
esta maravillosa expedición. Muchas gracias y un saludísimo para todos. Profe Doris Balbuena, ¿qué fue la expedición pedagógica para usted? Bueno, compañeros, como lo acabo de decir en el saludo, la Expedición Pedagógica Nacional es un proyecto pedagógico que ha puesto en la palestra nacional todas las riquezas de las prácticas. Nosotros íbamos entusiasmados y convencidos en los viajes que íbamos tras la Huaca, tras ese hallazgo maravilloso en cada una de las prácticas de los maestros. La expedición pedagógica fue un proyecto desde el corazón del maestro y nos correspondió preparar esa mirada, preparar el encuentro de maestros para maestros, ¿no? Preparar la mochila, preparar la bitácora. Nos maravillaba el viaje como una experiencia pedagógica, como una experiencia que aportaba a todos las apuestas de investigación, ¿no? Entonces, fíjate, en esos términos, para mí la expedición pedagógica es el proyecto pedagógico más importante en mi ejercicio docente. Pero más que para una persona en particular, la expedición pedagógica representa digamos, la lucha de los maestros por vernos, por encontrarnos como maestros, por reconocernos en nuestras prácticas pedagógicas, donde se reconoce toda la riqueza, todos los elementos pedagógicos, didácticos, políticos que nosotros usamos desde el aula y fuera del aula, porque aquí se encontraron, en la expedición pedagógica, se encontraron propuestas que rompían con esa tradición de estar siempre en el aula. Se rompía con toda esa educación, digamos, tradicional un poco, pero a la vez reconocíamos en la educación tradicional la riqueza que llevaba. Era maravilloso, era una verdadera fiesta cuando nosotros nos podíamos encontrar y reconocer, ¿no? En el esfuerzo diario por construcción de la paz, por construcción del reconocimiento del otro, por valorar los esfuerzos de nuestros estudiantes y de nuestras comunidades educativas. Entonces, así las cosas, a vuelo de pájaro, la expedición pedagógica es sencillamente una maravillosa experiencia como docentes, como profesionales de la educación. Carlitos. Gracias, profe Doris. Ahora una pregunta para el profesor Nelson Álvarez. ¿Cómo fueron convocados a formar tan excelente equipo y cuáles fueron esos 4 pilares pedagógicos del proceso? Sí, Julie y compañeros, yo recuerdo que para el año 1999, se abrió una convocatoria pública desde la Secretaría de Educación Departamental, invitándonos a todos los maestros que quisiéramos participar de la propuesta, pero debíamos hacerlo a través de un escrito, una propuesta que de máximo 2 páginas, 2 cuartillas, presentáramos alguna propuesta de lo que estuviéramos haciendo en ese momento. Entonces, cada uno de los que nos presentamos, escribimos lo que veníamos desarrollando. Y nos presentamos alrededor de, creo que casi 100, si no estoy mal, y de los 100, hubo un equipo encabezado por Víctor Hugo Flores Bueno, que en ese entonces era de la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, Amparo Henao y Jaime Londoño, que eran como el equipo líder que estaba direccionando la propuesta que venía a nivel nacional. Entonces, a partir de allí, nos dimos al encuentro, nos reunimos alrededor de 11, 12 compañeros
quiero permitir recordar en este momento a esos compañeros. Y en este caso, por ejemplo, a la compañera Doris Balbuena, que nos acompaña hoy, excelente maestra, el compañero Carlos Aracay Rivas, también amigo entrañable, la compañera María Victoria Molina, artista por excelencia, la compañera Marta Cecilia Montoya, que más adelante les voy a compartir algunas palabras de lo que ella escribió, el compañero José Alfredo Collazos, cómo no acordarnos de Collazos, ¿no? De Alfredo Collazos, cómo no acordarnos de Carlos Alberto Espina, su compañero de primaria y que trabajaba desde la parte crítica, pensamiento crítico, cómo no acordarnos de María Eugenia Bermúdez, desde la parte artística, la danza, el baile, la coreografía, cómo no acordarnos del compañero Guillermo Vargas, desde la parte ambiental, desde el uso de herramientas tecnológicas, cómo no acordarnos del compañero Orlando Valencia, de Belén de Umbría, directivo docente también, y cómo no hacerle un homenaje hoy al compañero Fernando Ordóñez Mejía, mi compañero, mi coequipero, que en paz descanse, que falleció y que nos dejó un legado impresionante acerca de lo que era la pasión por la expedición pedagógica. Doris Balbuena hablaba ahorita de esa maravilla de ir al encuentro con el otro, de ir a maravillarse de las cosas sencillas que para el maestro inicialmente planteaba. No, es que yo estoy haciendo cositas muy sencillitas, y cuando la contaban nos maravillábamos y nos decíamos, wow, qué experiencia tan maravillosa la que está contando el compañero, y que había que hacerla visible. Y obviamente, pues, en el caso mío, José Nelson Álvarez, desde la parte de literatura y desde la parte del uso de las tecnologías. A partir de ese proceso nos dimos en el encuentro de empezar a trabajar procesos de autoformación. Es decir, cada uno, desde su óptica, desde su dominio, empezó a compartir con el otro su experiencia, sus proyectos, sus prácticas. Y entonces, frente a la pregunta que hace Julie, de los 4 pilares que hicieron parte de lo que fue el proceso expedicionario pedagógico, la expedición pedagógica, tengo que mencionar 4. Uno, eran las prácticas pedagógicas que en ese momento estábamos desarrollando los maestros y maestras en todo el departamento. Prácticas pedagógicas. 2, lo que tiene que ver con la parte de formación. ¿Cómo nos estábamos formando? ¿Cuáles eran los intereses en ese momento para hacer posgrados, maestrías, doctorados? 3, lo que tiene que ver con redes de maestros. Es decir, es importantísimo el papel que juegan las redes en este proceso. Y nos encontramos a lo largo del departamento que ya había maestros que por afinidad, por interés, se estaban agrupando y estaban haciendo cosas interesantes. Y un cuarto elemento muy importante también tiene que ver con el ejercicio de la investigación, como lo más adelante lo va a referenciar mi compañero Carlos Aracay, que marcó la pauta y y dio líneas frente a lo que nos estaba convocando los maestros. Esas prácticas estaban transversalizadas por un elemento investigativo. Entonces, quiero referenciar que fue un ejercicio que empezó en el 99 y para el departamento de Risaralda nos acompañamos como hasta el 2005, 2006, y que produjo diferentes textos. Apoyamos incluso a nivel nacional la publicación de diferentes revistas, artículos y folletos, y como lo va a mostrar Carlos, se los voy a compartir al final, algunos materiales que podemos poner a disposición de todos los maestros para que sepan, conozcan la historia de lo que fue la expedición pedagógica desde sus inicios y cómo podemos, a partir de ellas, sacarle provecho y proyectarnos a futuro. Dejo ahí. Muchas gracias, profe Nelson. Antes de ir con nuestro compañero Carlos Saracay, me gustaría de pronto tener la intervención de la compañera profe Silvia Martínez. Profe, ¿qué significa la expedición pedagógica para usted, compañera Silvia? A ver, la expedición pedagógica para mí siempre fue un movimiento, y sigue siendo un movimiento pedagógico, por supuesto, pero también social y político. La expedición es un tejido que se ha venido urdiendo a partir de múltiples movilizaciones físicas
por la geografía de Colombia. Fueron 6 regiones que participaron inicialmente en el proceso expedicionario. Y de pensamiento porque moviliza prácticas, moviliza maneras de ser, de hacer y de transformar a los maestros, de constituirnos en sujetos. Es también otra mirada sobre la escuela, una mirada que permite visibilizar esa escuela posible, esa escuela de la que muchos no cuentan, que es la escuela contada desde el propio maestro. Es también la posibilidad de que el maestro pase de ser el maestro desposeído a un maestro poseedor de saber y productor de saber. Esta edición fue la posibilidad de organizarnos en redes, de continuar con seminarios, con el Iberoamericano, por ejemplo, con la movilización social por la educación. Fue la posibilidad de la resistencia, de la esperanza, de la dinámica. Y bueno, una vez que uno es expedicionario no deja de serlo nunca. Esté con sus compañeros o no, siempre estamos desde las metodologías, desde los aprendizajes y de la esperanza expedicionaria. Expedición también fue un encuentro con mucha gente que no conocíamos y de los que nos volvimos amigos. Aún todavía de ese 1998 con el que iniciamos Expedición, todavía nos encontramos, todavía charlamos, todavía es una alegría encontrarse con todos estos compañeros y sabemos que cada uno está siempre en expedición, en diferentes proyectos. Es una amistad que nunca se acaba porque es una amistad de la lucha, es una amistad de la pedagogía, es una amistad del trabajo y del compromiso. Creo que todo eso ha sido Expedición para mí, sigue siendo todavía porque aún, a pesar de que a veces uno va y viene en los encuentros, va y viene con sus compañeros, siempre es un expedicionario y ahí estamos. Compañero Carlos Saracay, ya sus amigos, sus compañeros, ya vimos también lo sensible que se vuelve este gran encuentro. ¿Cómo planearon la expedición y ustedes cómo se prepararon para este proceso tan bonito? Muy bien, Carlitos. Tremendo, fue un trabajo realmente fantástico, ¿no? Lo principal que me parece a mí característico, que es bueno pues expresarlo y que las nuevas generaciones lo vayan entendiendo, es que nosotros nos bajamos del bus de lo contestatario, ¿no? Del enemigo, del de yo soy de este partido, el otro de otro partido, las tendencias, ¿no? Y entonces comenzamos a encontrar, a prepararnos para encontrar en cada uno, comenzando por nosotros mismos, los expedicionarios, el valor, no solamente pedagógico, no todo el valor humano que hay. Porque lo significativo de la expedición pedagógica es que no va resaltando tanto ni mucho no los saberes como tales, sino los saberes que se dan desde lo humano, desde cada persona en particular. O sea, el fenómeno humano en algún momento se particulariza, se individualiza, se vuelve nombre, se vuelve rostro, se vuelve amigo, se vuelve compañero, se vuelve cariño también, ¿no? Por eso el título que nosotros le quisimos dar cuando estamos haciendo la propuesta de publicar este libro, ¿no? Que se llama Risaralda, ¿no? Desde el corazón de las escuelas hasta el corazón del pensamiento. Esto nos lo inspiró precisamente todo ese proceso de preparación, en el cual aparte pues de compartir, ¿no? Las diferentes metodologías de investigación, comenzamos nosotros a encontrar precisamente una nueva metodología. Y en ese ejercicio de encontrar una nueva metodología, ¿no? Se comenzó a plantear entonces que primero íbamos a ir por los hallazgos, íbamos a ir por lo que encontrábamos, ¿no? A valorar a los maestros en sus prácticas mismas, no precisamente como lo hacían los inspectores antes de educación, ¿no? Que iban precisamente a sancionar, a vigilar, sino que nosotros íbamos precisamente a abrazar, a valorar, a reconocer, ¿no? El trabajo, la virtud precisamente de ser maestro. Fue así entonces como el equipo, ¿no? Comenzó a diseñar las rutas. Ese trabajo me parece que fue fantástico, que es digno pues de seguirse haciendo, ¿no? Y en ese caso entonces, ¿no? Se comenzó a plantear
no, 4 rutas, ¿no? En Risaralda, aparte de la ruta regional, ¿no? Entonces se llamaba Entre el Valle y la Montaña, ¿no? Al encuentro de nuestras raíces, la segunda ruta. La tercera, de la Trocha al Viaducto. Y la ruta, pues la cuarta, que se llama Regional con Aroma de Café, que me parece pues genial el nombre. Entonces yo en el libro lo escribo así, como si quisiéramos declamar: al encuentro de nuestras raíces se llega por entre el valle y la montaña, reconociendo desde la Trocha al Viaducto las prácticas pedagógicas que aún tienen aroma de café. La experiencia de nosotros fue eminentemente poética, fue muy sensible, ¿no? Fue muy creativa en ese sentido. Y quien desarrolló este tema, ¿no?, muy magistralmente para este libro, ¿no?, es una directora de núcleo que se llama María Amparito Henao. Para ella un saludo, un gran reconocimiento, ¿no? Porque ella es la que precisamente nos describe en este documento por qué fue el nombre de cada una de estos. Si se dan cuenta, amigos y compañeros, ¿no?, solamente el título de las rutas, ¿no?, nos está dando ya el sentido de Risaralda, nos está dirigiendo hacia el territorio, pero no solamente con su particularidad geográfica, sino también cultural, ¿no? Al encuentro de nuestras raíces es precisamente dirigiéndonos a los municipios donde todavía se encuentra la cultura nuestra original, ¿no? Los Emberache a mí. Fue muy hermoso ese trabajo. Lo mismo que el título de La Trocha al Viaducto, ¿no?, se refiere precisamente a todo ese proceso que va desde la época colonial hasta la época pues moderna y lo que visionamos, ¿no?, de posmoderno, así como lo planteamos pues en el viaje. Entonces, la preparación fue realmente muy rigurosa en cuanto al proceso de investigación y sobre todo de escritura y de rejillas, ¿no?, de clasificar precisamente toda la información, pero también fue muy creativa, fue muy poética, fue muy solemne. Quisiera recordarles, por ejemplo, unos versos de Fernando Ordóñez, que muy bien lo recordara José Nelson, ¿no? Él dice: expedición pedagógica, un nuevo viaje, un camino nuevo, sembrado de ilusiones. Ayer viví la aventura de rebuscar un sendero y resignificar el alma de maestro. Preguntas, ansiedad, desperté de la aventura. ¿Qué se hizo el camino? Lo dejé guardado en los hallazgos del recuerdo. ¿Qué se hizo el camino? Lo encontré perdido en una maleta llena de sueños. Y así en este documento que pues ya estamos casi logrando imprimir, Muy, ¿no?, muy podemos bonito. encontrar mucha poesía, Julie y Silvia. Definitivamente se inspiraron ustedes en Risaralda y yo Correcto, creo que en algún momento vamos a poder compartir mucho más de esta poesía y de todos estos escritos. perfecto, Vamos Julie. a hacerle una pregunta a la profe Doris. ¿Qué es lo que usted más recuerda de este proceso expedicionario? Yo sé que hay muchos recuerdos, pero lo que más se le quedó. ¿Y qué hallazgos y herramientas se presentaron en Risaralda? Bueno, gracias otra vez. Los recuerdos, pienso que Carlitos Saracay los ha tratado muy poéticamente. Él es el poeta de la pedagogía. Y eso, la expedición pedagógica para nosotros estuvo llena de poesía. Fueron unos relatos llenos de poesía, de amor por nuestro trabajo. El viaje como un elemento que moviliza no solamente a la persona a través del paisaje geográfico, sino que moviliza el pensamiento, moviliza el sentimiento, moviliza las diferentes formas de vernos en el otro, ¿no? Entonces esos son recuerdos muy marcantes para una experiencia de estas. Y en el punto de los hallazgos, sí fue una tarea que me dejaron a mí
para un encuentro regional y yo creo que la iba a hacer con Fernando Ordóñez, pero Fernando en ese tiempo murió en un accidente. Por eso, entonces quedé yo sola con la tarea, pues porque los otros compañeros de equipo estaban en otras responsabilidades. Y entonces me tocó asumir ese asunto. Por eso en el libro que Carlitos Saracay impulsó desde sus propios recursos, en el segundo punto, dice, el título dice los hallazgos de expedición pedagógica en el departamento de Risaralda, y Doris Balbuena Carreño como expedicionaria responsable de hacer ese trabajo. Y yo empiezo mi artículo, que recuerdo lo hicimos en Confamiliar, de aquí de la 22 con cuarta, con quinta, y yo empiezo diciendo, quiero empezar recordando la escuela de los sueños de Fernando Ordóñez Mejía. Educar con sentimiento para el sentimiento es abrir la ventana del corazón y ver al maestro como el viento que esparce en brisas el mensaje libertario del amor, como precepto de dignidad humana para hacer del caos armonía y en el conflicto un espacio para la paz. Ese era Fernando, ese era nuestro poeta. Bueno, todavía me emociona. En esa tarea habían 446 prácticas pedagógicas que nosotros habíamos sistematizado. Entonces, fíjense que era una tarea grande, la de reflejar en un encuentro de manera que no se perdiera el valor de lo que habíamos hecho, porque era de los maestros, el tesoro que veníamos nosotros a compartir en ese encuentro regional para poner en común las prácticas halladas, pues nos tocaba ser bastante rigurosos y juiciosos en lo que íbamos a hacer. Pues entonces empecé a trabajar con esas 446 prácticas y decidí organizarlas en cinco asuntos de investigación, por así llamarlos, ¿no? Entonces, el primero era prácticas que tuvieran que ver con el medio ambiente. El segundo, prácticas con procesos de lectura y escritura. El tercero, prácticas de arte y pedagogía. Y el cuarto, prácticas de integración y comunidad. Y el quinto, varias prácticas relevantes. Entonces, así dimos a conocer nuestros hallazgos. En las prácticas de medio ambiente, por ejemplo, recuerdo mucho el proyecto de práctica agroindustrial en el corregimiento de San Clemente del municipio de Guática. Una práctica riquísima que trabajaba productos lácteos procesados allí desde el colegio, que hacía que se integraba a la comunidad para hacer ese tipo de producciones. Es la escuela, ¿no? Es la escuela como motor que activa toda la comunidad en ese corregimiento. Y en el municipio de Quinchía también había otra práctica, la práctica agroindustrial. Esa era en el colegio Miracampos. Maravilloso, porque a falta de terreno para hacer una experiencia agroambiental, entonces la comunidad prestaba sus fincas, y entonces la escuela estaba en todas las fincas, ¿no? Trabajando el proyecto del colegio en cada una de las casas de las fincas. Maravilloso eso. Esas prácticas todas están escritas, todas están sistematizadas. Qué bien. Definitivamente el legado del compañero Fernando sigue vivo y me parece muy bonito ese recuerdo que ustedes tienen
de él, y ese trabajo tan arduo, Doris, es definitivamente algo que vale la pena reconocer y seguir compartiendo. Yo creo que eso toca seguirlo mirando. Sí, claro. Vamos a pasar con la compañera Silvia, que nos va a contar qué es cómo sucedió ese ingreso a expedición pedagógica y en qué consistió esa expedición por la primera infancia. Bueno, gracias. A ver, nosotros iniciamos en 1998, cuando yo era docente de Bogotá, y allí nos convocaron desde el equipo de la Universidad Pedagógica, básicamente, a varias redes. Nos convocaron a participar en la expedición pedagógica. Estuvimos presentes, yo creo que en el primer seminario de convocatoria estuvimos casi 700 maestros de Bogotá, una cosa gigantesca. Allí nos contaron el proyecto, muchos quedamos encarretados, como decimos, y iniciamos. Después tuvimos varios seminarios sobre la maleta viajera, sobre las herramientas, sobre pensando el viaje. No sé si ustedes recuerdan algunos textos como este. No sé si se vea. De los primeritos que salieron, fue el primerito, que fue pensando el viaje. Luego salió el texto también escrito primero por el equipo de coordinación de la caja de herramientas. Allí nos formamos. En el caso de Bogotá, decidimos trabajar por sectores. Bogotá tiene 20 localidades, nos organizamos por sectores de a 2 localidades y hubo seminarios para construir las rutas, para pensar en a dónde íbamos, etcétera. Y bueno, en el 99 hicimos los viajes y en el 2000. Ese primer encuentro con las escuelas, con los maestros, terminó con una pequeña sistematización, digo yo, una primera sistematización de Bogotá, y nos fuimos al encuentro de Armenia. Creo que Carlos Doris debe recordarlo, un maravilloso encuentro. A más de 400 manos, yo creo, y voces, hicimos la primera sistematización nacional, de expedición pedagógica nacional. Allí se trabajaron 5 asuntos: el proceso expedicionario, la organización de maestros, las prácticas pedagógicas, la formación de maestros y la investigación de maestros. De allí salió también un texto, no sé si ustedes lo recuerdan, fue el texto Huellas, no sé si lo ven ahí. Este texto de Huellas fue la primera sistematización nacional, como dije, a más de 400 manos. Luego pasamos entonces a una segunda fase. Después de este encuentro en Armenia, yo creo que cada región quedó diciendo, bueno, pero es que allí no se contó todo lo que teníamos que contar, no mostramos todo lo que había que mostrar, y nos pusimos en la tarea de sistematizar más en profundidad cada una de las experiencias. En el caso de Bogotá fueron casi 2 años también trabajando fuerte, sistematizando, retomando los relatos, haciendo encuentros permanentes. Nosotros nos reuníamos casi que cada 8 días, a veces en la noche, a veces buscábamos fincas, que Villeta, Choachí, en fin, para hacer alegre, entre otras cosas, todo el proceso expedicionario, un proceso de encuentro. Y de esa sistematización salió este texto también, que se llama Caminantes y Caminos de Bogotá. Allí nos encontramos con experiencias muy lindas, por ejemplo, escuelas que son orgullo de los estudiantes, nos encontramos con escuelas que piensan la pedagogía de manera muy seria a través de proyectos, nos encontramos con estudiantes que quieren a sus maestros y a sus escuelas, nos encontramos con experiencias que tienen que ver con lo ambiental, con la lúdica. Bueno, todo eso quedó registrado en ese texto. Igualmente salieron después en esa fase, no sé si ustedes también ya tienen esos textos, salió por ejemplo el texto del Valle, que también fue una sistematización del Valle, salió el de Cauca, salió el de Caribe. Yo tengo algunos, no los tengo todos, por supuesto. Pero allí cada región sistematizó en profundizar sus experiencias y fue saliendo un texto de cada uno de ellos, se publicaron esos textos. Esa fue una segunda fase, creo yo, de expedición. Luego iniciamos una tercera fase. Allí también hubo recursos que buscó el equipo de coordinación nacional. Tuvimos la suerte también de participar del equipo de coordinación nacional en comisión con otras 3 compañeras, Mercedes Boada y Ada de Bogotá. En ese equipo de coordinación estuvo Pilar Hunda, estuvo Marco Raúl, estuvo Abel Rodríguez, y bueno,
y otros técnicos que estuvimos trabajando en el equipo de coordinación. Se pensó trabajar primero unos mapas, el mapa de políticas, el mapa de viajes, el mapa de formas de hacer escuela y de formas de ser maestro. Por diferentes circunstancias, finalmente se trabajó fuertemente en formas de hacer escuela y formas de ser maestro, que creo que es lo que todavía tiene como fuerza la expedición pedagógica. Y yo diría que allí fue donde se afinó de manera fuerte, de verdad, la metodología expedicionaria. Y en eso, por eso tal vez salió el texto que usted ya mostraste, que fue el de Con los dedos en la filigrana, que es un texto que habla de la metodología expedicionaria, y es eso, es esos finos hilos que teje cada docente, que teje cada escuela, y que se van convirtiendo realmente en esa técnica hermosa que es la filigrana, y con la que se van construyendo todas unas experiencias, unas formas de hacer escuela y de ser maestro. Yo creo que esas formas de hacer escuela y de ser maestro no han terminado, ahí estamos. Y Sí, hay sistematizaciones de diferentes excelente, regiones. excelente trabajo, Excelente. compañera. No saben ustedes, no, yo no creo que se alcancen a imaginar lo nutritivo, lo satisfactorio que es para nosotros esta información en este momento. Yo creo que Julie me dará la razón y nosotros somos expedicionarios nuevos, así llevemos 3, 4 años en este proceso y el solo ver cómo ese proceso que ustedes nos están comentando, algunos nos hablaron casi desde los 80, la compañera desde los 90, y vemos que es el mismo proceso que nosotros en cada reunión con los compañeros expedicionarios, con nuestros maestros, con nuestros coordinadores, estamos haciendo en este momento. Digamos que los ítems con que se manejan todo este proceso en parte siguen siendo los mismos y con los que nosotros estamos tratando de hacer ese gran recorrido que ustedes hicieron. Profe Nelson, en todo proceso existen las dificultades. ¿Cuáles fueron las dificultades que ustedes tuvieron en expedición pedagógica? Bueno, gracias, Carlos, y escuchando a la compañera eh, Silvia, reviví nuevamente todo el proceso que vivimos, porque en varios de los encuentros que ella menciona, obviamente yo también hice parte como miembro de la comisión regional, y entonces son recuerdos gratos de todo lo que se construyó en colectivo. Entonces, frente a tu pregunta, Carlos, las dificultades, yo diría que para la época que estamos hablando, año 99-2000, el problema, como es hoy, el tema de la situación de orden público. E incluso dentro de lo que teníamos presupuestado, salir al encuentro con el eje cafetero, Caldas, Quindío y Risaralda, en el departamento de Caldas no pudimos hacer el recorrido porque muchos de los municipios estaban prácticamente vedados y vetados, o sea, no podíamos llegar allá. Y quiero aquí hacer una salvedad, es decir, la dinámica del ejercicio se proponía de la siguiente manera, o sea, se citaba a los expedicionarios por regiones, cada expedicionario hacía el ejercicio de separar, seleccionar las prácticas que iban a mostrar. Como no podíamos pasar por todas las escuelas, entonces las escuelas llegaban a ciertos puntos, como lo describió Carlitos en sus 4 rutas. A nosotros nos correspondió en la ruta con aroma de café, y en ella entonces estaban específicamente demarcadas unas ciudades principales donde los expedicionarios llegábamos y los maestros que tenían experiencias iban al encuentro. Y entonces había una movilización social por la práctica. Allí los maestros con los estudiantes hacían recibimiento con pancarta, pasacalle, papayera, banda marcial, y los maestros que íbamos al encuentro íbamos con la mochila al hombro, con la libreta de apuntes, a dejarnos maravillar, a dejarnos permear de esas prácticas. Una vez que pasaba el encuentro, pasábamos el recorrido, como la movilización por las calles principales, llegábamos a ciertos sectores, a algunas instituciones sede,
Y allí ya estaban preestablecidos unos stands, donde los maestros tenían con sus estudiantes pancartas, libros, documentos, todo lo que querían mostrar. Y el maestro simplemente tenía que dejarse permear de eso. Posteriormente había un encuentro, un tipo conversatorio, donde los maestros contaban y retroalimentaban lo que estábamos recibiendo y percibiendo. Quiero mencionar también otro caso para referirme a la pregunta concreta del compañero Carlos Rosero, y es que en el departamento de Risaralda nos pasó algo muy particular, y fue en Quinchía, donde en Quinchía básicamente ustedes saben que para la época la situación de orden público era muy complicada, muy compleja. Entonces nos decían, vea, ustedes como expedicionarios son bienvenidos, pero hasta cierta hora. Después de cierta hora ustedes no deben estar en la calle porque ustedes se convierten en objetivo militar. Y si es posible, entonces evite ese problema. Hoy tuvimos un par de situaciones, pero creo que el principal problema básicamente fue la situación de orden público. Entonces, Definitivamente un problema bastante grande, pero pues como expedicionarios siempre lo supieron manejar. Profesor Carlos, no Julie, sé si Dime. Julie, sí. Sí, gracias, Julie. Sí, quería agregar algo. Lo interesante es también de cómo superamos esas dificultades. La primera dificultad es la dificultad económica, ¿no? Cómo financiar eso. Y allí es donde yo quiero resaltar ese gran esfuerzo, esa metodología de trabajo que nosotros encontramos, no cada uno desde su egoísmo, desde su partido, desde su religión, sino a través precisamente de la pregunta, ¿no? Que yo lo reconozco como parte precisamente de la filosofía posmoderna, ¿no? Pues si hay algo valioso que rescatar de esta filosofía. Entonces imagínate que frente a la dificultad económica, pues primero tuvimos el apoyo del Sindicato de Educadores, ¿no? Con Felipe García a la cabeza, pero luego después también, ¿no? De la Secretaría de Educación, donde estaba Jorge Eliezer Sabas, que ahora es notario, ¿no? Ellos también, ¿no? Y sobre todo a través de la red, ¿no? De amistad que había entre nosotros, comenzaron a disponer, ¿no? De todo, ¿no? Jorge Eliezer nos dio los primeros 10 millones para arrancar. Luego después también se consiguieron las comisiones, no de trabajo. Nosotros estuvimos en la expedición casi como 2, 3 años y teníamos comisión, ¿no? De Secretaría de Educación. Lo mismo que Felipe García inmediatamente proporcionó, ¿no? Muchos de los recursos del mismo sindicato. Por eso yo quiero hacer un llamado precisamente a que recordemos esto y que recordemos también pues la belleza, ¿no? De todo ese trabajo, precisamente por algo que en los religiosos llaman un trabajo ecuménico, ¿no? O sea, donde todos, ¿no? Así seamos de distintas religiones, aportamos, ¿no? Precisamente para solucionar un problema. Y no todos nos matamos precisamente porque existe ese problema. Gracias, Julio. Ya estamos próximos a finalizar el programa. Sí quisiéramos decirle a la profesora Doris Balbuena, Nelson Álvarez, Silvia Martínez y Carlos Saracay, que gracias por estar aquí y por mostrarnos su bonita experiencia, una labor pedagógica que créanme que ni siquiera los estudiantes, que ojalá en algún momento pudiéramos hacer ese experimento de poder encontrar hasta estudiantes los cuales pasaron por esos procesos y esa sabiduría por parte de ustedes, y sería pues genial. Pero entonces por ahora ya sería que nos regalaran unas palabras de despedida y poderle decir a estos nuevos expedicionarios, a nosotros, porque aquí tienen dos compañeros que también nos consideramos nuevos en este proceso, jóvenes, así tengamos unos 3, 4 años de trabajo en este proceso, y que le puedan dar como un consejo de que se animen a participar de la expedición pedagógica,
que es algo con sentido, que es algo con contenido, que tiene en cuenta los territorios y que además es algo que se hace con ese perfil vocacional de ser maestro. Empecemos por la compañera Doris Balbuena, sus palabras de despedida. Bueno, sería de gratitud por esta continuación que ustedes le han dado a este proyecto tan maravilloso y para estas generaciones que están continuando el proceso, transmitirles pues la experiencia nuestra, que es una experiencia que nos dejó mucho valor a nivel del reconocimiento del otro, de quitar esas barreras partidistas, como dice Carlitos, y ver más allá lo que de esas barreras, lo que nos une como maestros, lo que nos une como ese propósito pedagógico que debe tener el maestro y las escuelas, que es la construcción de la paz, que es la construcción de un país diferente, de un país que rompa con todas estas barreras de violencia tan arraigadas. Y pienso que la expedición nos puede ayudar muchísimo. Nosotros tenemos frente a nosotros diariamente cantidad de muchachos y si nosotros cambiamos nuestra mirada de país, nuestra mirada de la paz, de la construcción de comunidad, entonces podemos transmitir eso, pero debe ser una cosa genuina, una cosa de conciencia, una cosa real, una cosa sincera. Entonces pienso que ustedes van a ser los continuadores de ese proceso maravilloso. Sí, señor. Profe Nelson, regálanos tus palabras de despedida. Claro, Carlos y compañeros, antes que nada yo quiero felicitarlos a todos ustedes por recoger las banderas de lo que ha sido el proyecto expedicionario. Y no quisiera terminar esta intervención, esta primera intervención, pues este programa, sin retomar lo que la compañera Silvia Martínez decía ahorita, que uno de los principios o de los pilares que transversalizó la expedición fue indagar sobre las diferentes formas de ser maestro y de hacer escuela. Y frente a eso quisiera compartirles pantalla un momentico para compartirles con respecto a un escrito que hizo la compañera Marta Cecilia Montoya. Ella en el escrito, en el libro, en el documento que estaba referenciando el profesor Carlos Saracay, habla de ser maestro y la tipología de ser maestro. Y entonces ella plantea obviamente el maestro gerente gestionador, el que se siente orgulloso de lo que ha conseguido, el maestro líder comunitario, el que se constituye en la voz de la comunidad y que recupera ese rol del maestro que en un momento dado fue y que ya no lo es. Es que esa es la invitación para los maestros hoy, o los maestros recreativos y recursivos, que a falta de colores encontró la piedra mágica con la que todos los niños pintaban, o los maestros conservadores, que guardaban por mucho tiempo esa cartelera, ese libro, pero que para ellos significaba mucho, o los maestros ambientalistas, de los cuales ya había hecho referencia Carlos y Doris, o por ejemplo los maestros embajadores culturales, que eran representantes artísticos en la danza, la mímica, la poesía, y que hacían de sus clases un deleite y algo para que nunca se olvidaba. O los maestros valientes o resignados, que por ejemplo, a pesar de que la escuela se cayó, porque recuerden que para el 99 fue el terremoto del eje cafetero, donde prácticamente nos levantamos desde las cenizas, y los maestros contaban que no tenían escuela, pero tenían maestros que podían hacer con ello, obviamente, ejercicios pedagógicos muy interesantes. O maestros lúdicos, desde la parte del juego y las dinámicas, o maestros a partir de proyectos transversales, o maestros artesanos, maestros constructivistas, maestros humanistas. Muy importante hoy en día retomar el tema del afecto, el amor, la ternura, o maestros investigadores, muy en boga de lo que estamos hablando, y que Fernando Ordóñez fue un ejemplar representativo del tema, o maestros constructores de hombres nuevos, que se ayudaban para que esos muchachos que estaban formando
se enrutaran en su proyecto de vida, o maestros comunitarios, o maestros eclécticos que hacían de todo ese ejercicio un engranaje, o maestros modernistas que vinculaban el tema de la tecnología, los informáticos, es decir, hace una serie de descripción completa, muy completa, hasta llegar al maestro soñado, ese maestro que de alguna manera todos lo quieren, para llegar a preguntarnos finalmente, ¿tú qué tipo de maestro eres? ¿Qué tipo de maestro eres y en qué tipo de maestro te quieres convertir? Entonces yo creo que esa es la invitación que nos debe quedar hoy a partir de este tema que nos convoca a todos, prácticas pedagógicas para la paz. Es decir, ese tipo de experiencias finalmente lo que hacen es construir ciudadanía, construir paz. No sé si me extendí mucho, qué pena, disculpen. Me entusiasmé. Muchas gracias. Tranquilo, excelente, y Claro. más entusiasmado nos dejas a nosotros con toda esta sabiduría, esas evidencias que ustedes tienen, porque esas son unas evidencias y que yo creo que nosotros no las conocíamos, pero sí hay que, desde la expedición pedagógica, yo creo que hay que replantear esto y ojalá en algún momento podamos llegar a un encuentro personalizado cuando todas estas cosas pasen y ustedes podernos contar esto con un poco más de tiempo, para poder escucharlos y que ustedes no se les escape ni un solo dato sobre esa situación. Vamos a continuar con el compañero Carlos Aracay para que nos regale sus palabras de despedida. Yo creo que él es uno de los maestros, el maestro de la guitarra. Yo creo que por ahí me contaron algo así, no sé. Claro que sí. En aquella época cantábamos una canción de Risaralda que decía: Risaralda, flor de montaña, Risaralda, florecitas de café. Un hombre que siembra, un niño que sueña, un pueblo que trabaja, pasión y esperanza. Risaralda, 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 florecitas de café. Mucho ánimo, mucho entusiasmo, así los quería ver, así soñaba yo la expedición pedagógica en manos de gente inteligente, entusiasta, creativa. Gracias, Carlitos, gracias, Julie, gracias, Silvia, Doris, José Nelson, estuvieron excelentes. Y por este medio también quiero que animemos a Fidelina, que me parece que está bien entusiasmada, que le hagamos un llamado a nuestro compañero y amigo Didier Valencia, que es presidente, ¿no, Carlitos, del Sindicato de Educadores ahora todavía? Señor, sí, Qué valiente, se ha aguantado ahí un buen rato. Pues Didier fue precisamente de los primeros que comenzó participando en una actividad previa que hicimos a la expedición pedagógica que se llamaban las asambleas pedagógicas departamentales. Y Didier presentó un trabajo allí, lo recuerdo muy bien, sobre evaluación, y el Sindicato de Educadores hizo una pequeña publicación sobre esas primeras 47 experiencias que nosotros resaltábamos. Creo que un año, 2 años antes de la expedición pedagógica, debe haber en el archivo del sindicato algo todavía de eso. Y quiero también, para despedirme, ¿no?, recordar el nombre de uno de los estudiantes que nosotros reseñamos en la expedición. Se llama, presidente, Luz Adriana Patiño, ¿no?, un estudiante que en la experiencia de Cajita de Pandora le escribía este poema a 7 cueros. Oh, querido 7 cueros, ¿no?, con tus flores me haces alegrar, son tan bellas, tan bonitas, pareces un árbol de Navidad, tus colores entre el viento son maripositas que perfuman mis mañanas al despertar. Luz Adriana Patiño, ojalá todavía se encuentre por ahí, que es precisamente de los estudiantes que trabajaban con la profesora María del Carmen Giraldo, a quien también la recordamos con mucho cariño. Bueno, profe, muchas gracias por estar acá. Continuamos con las palabras de despedida de la compañera Silvia Martínez. Bueno, muchas gracias, nos llegó la hora. Carlos, gracias, sigues con ese espíritu de poeta y de cantante que siempre nos regalaste en todos los encuentros, de verdad que eso es muy lindo volverlo a recordar. Gracias, Carlos, Julie, y a todos los que tuvieron la iniciativa de este programa, y sé que son otros programas que también están recuperando, digo yo, parte de esta expedición pedagógica que ya lleva 20 años. Quiere decir que esta expedición pedagógica no fue
Expedición sigue siendo, y sigue siendo en programas como este, sigue siendo en Maestros por el Territorio, en lo que fue Expedición por la Primera Infancia, en la expedición por el eje cafetero, en Cafecito Pedagógico, en movilización social, en lo que hacemos los maestros, en tantas formas en que Expedición sigue todavía viva y sigue estando allí con toda su dinámica. Quiero decir que si alguno de estos chicos, profesores nuevos, nuevas, tienen la oportunidad de hacer esto, realmente es una experiencia maravillosa. Creo que nos han escuchado a todos y todos decimos que eso fue una experiencia hermosa, sigue siendo una experiencia hermosa y sigue siendo viva en todo lo que nosotros hacemos. Por eso no se la pierdan, no es más trabajo, es meterse al interior de la escuela desde otra mirada, desde otra perspectiva, es toda una esperanza, es toda una serie de ver a los maestros creativos haciendo cosas hermosas. Es de la música, de la poesía, y yo tengo incluso unos CDs de vallenatos, de matemáticas en vallenato, bueno, eso hay cualquier cantidad de creatividad de cosas. Hay muchísimos archivos, como tú dices, Carlos. Yo tengo cualquier cantidad de videos, de relatos, de fotos, de toda la expedición de infancia, de expedición pedagógica. Ojalá algún día se pudiera mostrar parte de toda esa cantidad de producción. Uy, hay que hacer un encuentro con todo eso. Qué lindo. Actividades de Sí, hay que relatos hacer un encuentro. que ojalá de verdad poco a poco se puedan ir mostrando, se puedan ir recuperando. Y muchas gracias por este programa. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Doris, Julie, el otro Carlos. Muchas gracias, compañerita. Todo el tiempo en este tipo de trabajo, estamos en los encuentros del eje cafetero, pronto va a haber expedición por algunos municipios del norte del valle. Bueno, ahí estamos. Qué rico. Muchas gracias a todos, y por este lado les agradecemos la participación en el programa. Mi nombre es Carlos Rosero, y también debo decirles que todos los compañeros, los que están en la parte antigua de la expedición, también los llevan en el corazón, al igual que nosotros hoy nos quedamos con ustedes aquí en el corazón. Julie, te entrego el programa para que hagas la despedida final. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por contarnos, por darnos la oportunidad de conocer. Definitivamente estas experiencias son las que valen la pena continuar conociendo, continuar aprendiendo. Agradezco también, Carlos. Bueno, en esta ocasión terminamos, pero siempre va a estar vivo en cada maestro, en cada maestra, que nos permite visibilizar esas geopedagogías. Todas esas prácticas que ustedes han hecho, todas esas prácticas que se continúan haciendo. Esperamos que nos acompañen en una próxima expedición pedagógica, y hasta pronto.